Y ya tenemos sentada en el piso a nuestra primera invitada. Se trata de Andrea Villegas, candidata a diputada provincial por el Movimiento Socialista de Trabajadores. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Todo bien? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Hola, Andrea. Muy Buen bien. día. ¿Bien? Buen día. André, ¿cuál es tu opinión, primero como para ir de lo más general a lo más puntual, de lo que ocurrió recientemente con los aranceles de Trump y una izquierda y una derecha que parecen cambiar los roles a nivel mundial? Mira, primero que nada, Trump es el peor amigo que pudo tener Milei, digamos, porque él que llevó adelante, o sea, Milei que llevó adelante una campaña de que con Estados Unidos nos salvábamos, bien quedó claro que el imperialismo estadounidense es así, o sea, sin escrúpulos, sin lazos de amistad, o sea, es la potencia mundial que está en una crisis económica y política también, porque hace una semana se han movilizado miles y miles de estadounidenses en el país repudiando la política de Trump. Lo que hace es poner en jaque a los países a nivel mundial. Nosotros creemos que esto hay que entenderlo desde el punto de vista de la crisis económica que vienen arrastrando desde el 2008 y hoy en día los aranceles terminan siendo una medida proteccionista que deja hasta por el piso el discurso de la libertad de mercado y de que todos podemos manejarnos de esa manera, cuando en realidad la potencia mundial cuida sus espaldas atacando la economía de los otros países. Es algo que no tiene que sorprender, pero que nosotros tengamos en cuenta que nuestro país no iba a ser salvado por Trump desde ningún punto de vista, y lo que hace Milei es arrodillarse frente al imperialismo para conseguir préstamos del Fondo Monetario Internacional, que ya salió el aviso que va a prestar 20.000 millones de dólares, pero a cambio va a pedir reformas estructurales. Y eso es algo que significa para nosotros, los trabajadores, las mujeres, la juventud, ataques a derechos, el ajuste, la reforma laboral, porque hablan de reformas estructurales, o sea, van a venir por encima de los derechos conquistados, ¿no? Lo de las jubilaciones. Es el plan que viene llevando adelante Milei y que el FMI le va a pedir que lo profundice. Ahí esto lo hago, vamos de allá, volvemos para lo más nuestro. Estábamos haciendo una chicana hace un ratito con Mati, el tema ayer fue el día de la empanada y demás, y vos justo hace unos días te manifestabas por el tema de cuestiones que se tratan en cámara y demás, ¿no? Y hiciste justamente alusión a eso. Los diputados discuten el día de la empanada y no las cosas importantes para la gente. Esa es la situación que se ve hoy en día, que notás, que percibís en nuestros diputados y demás. Y que notamos muchos, ¿no? Porque yo te hablo desde el lado de una trabajadora, docente, no ocupé ningún puesto político hasta el día de hoy, y te hablo desde ese lugar. Bien. La verdad que dentro de la legislatura se termina viendo un funcionamiento como una escribanía. Eso. No hay ninguna oposición. Sinceramente no hay, podemos escuchar discursos, hasta recuerdo Galleguillo que se casaba con el pueblo y termina haciendo alianza con gente de Sáenz. Entonces, con Castillo. Entonces nosotros en ese sentido lo que le decimos a la gente es que necesitamos una oposición coherente y consecuente. O sea, lo que nosotros hacemos día a día de luchar por nuestros derechos, de impulsar la pelea por un salario mejor, por puestos de trabajo, tiene que estar dentro de la legislatura. O sea, la voz de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes que defienden el medio ambiente, tienen que estar ahí y hoy no están. No se creció nada de eso. No, lamentablemente no. Entonces, nosotros, desde la izquierda, que podamos ingresar con el MST, sería, la verdad, cualitativo, no solo en el discurso, sino también en poder llevar proyectos de ley que representen a la clase trabajadora, que potencie su fuerza, porque eso también, nosotros no queremos una legislatura cerrada que solo debata a espaldas del pueblo, sino que
puedan estar presentes cuando nosotros discutamos un proyecto de ley, por ejemplo, de construir obra pública para reactivar el trabajo en el norte, que podamos hacer eso, que podamos discutir mayor presupuesto, obviamente tocando los intereses de unos pocos, que son los terratenientes de la provincia, que son los que se han enriquecido con nuestros recursos. Bueno, que discutamos eso, y para eso también queremos el respaldo de toda la gente y no hacerlo en soledad. Bueno. Andrea, ¿qué me contás? ¿Cómo está conformada la lista que te acompaña? ¿Cuáles son las caras que vamos a ver en la pantalla del voto electrónico cuando vayamos a votar? Háblanos un poco de eso, por favor. Mira, nuestra lista para nosotros es la mejor lista que podemos tener. Representa la unidad de luchadores y luchadoras de diferentes sectores. Por ejemplo, yo soy candidata a diputada, soy docente de la escuela pública ya hace 10 años. Tengo de compañera a una luchadora independiente que va para concejal, que es Beatriz Fernández. Ella es enfermera, ha llevado adelante luchas importantes como la recuperación por el Colegio de Enfermeros, la pelea porque la enfermería vuelva a ser considerada profesional, que es algo que han quitado los diputados justamente y senadores de la provincia, votaron en contra de la enfermería, quitándoles ese escalafón jerárquico muy importante, que es algo también a nivel nacional, ¿no? En Buenos Aires también se lucha por recuperar la enfermería profesional. Y para convencional llevamos a Lorena Hidalgo, que es una compañera docente y feminista, y para senador a Carlos Arzuri. Él es un joven docente, en estos momentos desocupado, vendedor ambulante. Ha sido, podemos decir, una víctima de las políticas que se han llevado con Betina Romero y que se siguen manteniendo con Emiliano Durán contra los vendedores ambulantes, y el día de hoy él se encuentra en esa situación, pero también rescatar la importancia de que él lucha por el medio ambiente y tiene una referencia dentro de la juventud desde ese lugar, ¿no? Denunciar la megaminería y cómo se lleva no solo el recurso natural y se saquea, sino que también se deja el producto de la contaminación y de la precarización laboral. Acabas de nombrar el tema de los vendedores ambulantes, ¿sí? Que es algo que, bueno, los manteros, la peatonal, lo ocurrido hace 2 años también, recuerdo una muerte en el Parque San Martín, sí. Tras sí. Una pelea. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Qué harían ustedes con los vendedores ambulantes? ¿Y qué opinas también respecto a la legislación que está por salir a partir de hoy que habilita Uber y Didi? Mira, lo que nosotros hemos apoyado, digamos, cuando se llevó adelante la lucha de los vendedores ambulantes, porque se utilizó este episodio lamentable del asesinato de Matías, si no mal recuerdo, se utilizó por el gobierno para atacar a los vendedores ambulantes. En lugar de buscar justicia, de investigar a fondo, directamente se atacó a los vendedores, a los manteros, a los carreros. Nosotros creemos que se tiene que regularizar, pero que se tiene que hacer escuchando a ellos mismos, digamos. O sea, ellos planteaban poder tener una feria, por ejemplo, un espacio, bueno, algo que el municipio se comprometió en hacer y no lo hizo. Hay unos cuantos vendedores ambulantes que consiguieron un lugar propio y que se encuentran frente al Super Bea, perdón el chivo, sí, en la Ituzaingó, casi Mendoza, pero no fue la solución. O sea, acá se tiene que buscar una medida de fondo que es cómo garantizar trabajo genuino. Y la verdad que en Salta las estadísticas cada vez muestran de que cae la gente más en la informalidad que en tener un trabajo con derechos, un trabajo con planta permanente. Lo de Uber y Didi más o menos está sucediendo lo mismo, ¿no? Se ve la falta de trabajo y cómo la gente tiene que salir a buscarse el ingreso. En ese sentido, se tiene que regularizar, pero se tiene que tener en cuenta que estas aplicaciones avanzan en la precarización laboral. Es algo que está pasando a nivel mundial, claro. Uber, Didi, Rappi, o sea, son aplicaciones
que monopolizan un trabajo, un sector, que se llevan ganancias millonarias, pero la precarización laboral avanza. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque vamos a llegar a un punto de inflexión donde por ejemplo, el trabajador de Uber o de Didi no tiene un seguro de trabajo, un riesgo de trabajo, la persona que viaja con él tampoco lo tiene. Entonces hay que ver, hay que entender que falta trabajo, hay que entender también que el uso de las matrículas de los taxis y de los remises ha terminado siendo político en muchos casos, y que un trabajador taxista o remisero lamentablemente no es dueño del auto, no es dueño de la matrícula. Entonces esa situación se tiene que regularizar y creo que no se está resolviendo de fondo. Hay dos tópicos clarísimos, lo que dijiste, Andrea, que tengo en la cabeza para preguntarte. Hiciste mención a eso, uno el tema de las mineras, hablando de desarrollo, de empleo también, o la misma producción que tenemos en cuanto a las mineras, no solo en Salta, a nivel regional, pero digo, ¿cuál es tu visión sobre esto? Y después también tocaste el tema de obra pública e infraestructura en el norte. También, ¿cómo encararías ese tema que hoy es por ahí los puntos que más se tocan aquí en nuestra provincia, por lo menos? Bueno, primero lo de la megaminería. Nosotros creemos que están saqueando completamente nuestros recursos naturales, que hay que considerarlo, que el gobierno no lo dice, son bienes comunes, o sea, son bienes de toda la comunidad, de todos los salteños, de todas las salteñas, y se lo están llevando unos pocos y de manera sideral, o sea, no dejan lo que dejan, que primero era un 3x5 de regalías, ahora un 5%, no es suficiente para nada, digamos. Ellos se terminan llevando toneladas y toneladas de litio, de cobre, de plata, y en ese sentido creemos que a la megaminería hay que aplicarle fuertes impuestos para poder paliar un poco la situación de la provincia, generar trabajo, tener obra pública, y eso no pasa. En realidad lo que dice Sáenz en su discurso es que los problemas de Salta se resuelven con la megaminería. Bueno, no se están resolviendo porque termina siendo negocios para esos pocos y ni siquiera con reactivar el trabajo. Porque, por ejemplo, ahora aquí en Güemes, los trabajadores del POSCO estuvieron manifestándose porque no les están cumpliendo el arreglo salarial que tenían. O sea, un aumento que no era el gran aumento, pero es una situación que nosotros sentimos cada vez más en el bolsillo. Entonces hay que cambiar esta situación, fuertes impuestos a las mineras, pero también pensar en una transición, porque también la explotación que se lleva adelante del litio contamina y bastante, afecta a los pueblos originarios, afecta a sus economías, no solo con la contaminación a los pueblos, sino también con el desplazamiento que están llevando, o sea, se están adueñando de sus territorios ancestrales. Entonces creo que tenemos que avanzar también en una discusión de una transición productiva. El extractivismo, la verdad que no es la solución para ningún país, no tenemos otro planeta para vivir, y la verdad que este saqueo lo está contaminando cada día más. Por eso tan importante defender los recursos naturales, la tierra, el agua, y hay que discutirlo con el pueblo. Bien. Y después, el otro tema que me preguntabas de la obra pública. La obra pública, también temas rutas, que hoy no están por ahí en el mejor estado, se licita, no se licita, hay plata para trabajar, ¿no? No sé. Bueno, eso es lo que nosotros queremos discutir dentro de la legislatura, un presupuesto concreto que va de la mano de lo que explicaba recién, ¿no? Del impuesto a las grandes fortunas, porque si no, ¿de dónde sale la plata? O sea, la gente también, cuando escucha alguna propuesta, tiene que prestar atención y cómo lo concreto, porque nosotros creemos que es necesario construir obra pública, rutas, obras, por ejemplo, para frenar la situación problemática que se da cada crecida de los ríos. Poder tener esa obra pública lleva a tomar decisiones. Para nosotros la plata tiene que salir de los que más tienen, que se han enriquecido con el trabajo ajeno. Entonces, desde ese lugar, poder construir obra pública va a llevar a poder tomar trabajadores, trabajadoras que puedan desempeñarse y tener obviamente un salario digno, y ahí podemos construir viviendas, por ejemplo, también, que el déficit habitacional que tenemos en Salta, los últimos barrios que tenemos en Salta capital han sido barrios por vecinos que han tomado tierras, que han tenido que llevar adelante esa
esa acción y que tienen barrios que no tienen cordón cuneta, que no tienen el acceso al agua potable como debería ser, un alumbrado público, un colectivo que ingrese al barrio, o sea, porque han sido barrios surgidos de asentamientos. Entonces, todo esto está faltando en la provincia y creemos que se puede concretar si se pelea dentro de la legislatura y se hace a la par de la gente que nos dé su apoyo. Si se pelea dentro de la legislatura, ¿qué es lo que pasa cuando en la legislatura no hay con quién pelear? Porque son todos oficialistas, porque vos dijiste recién que es una escribanía, donde tenemos una Cámara de Senadores que tiene 1 o 2 senadores opositores y una Cámara de Diputados que de los 60 son 4 o 5 los opositores. Entonces, ¿por qué crees que está en crisis la oposición, o al menos adentro de la legislatura? Bueno, ¿de qué vamos a pelear? Vamos a pelear, y mucho. Porque nosotros vamos a llevar adelante propuestas que van a tocar los intereses de los poderosos acá en Salta, y sabemos muy bien que los partidos tradicionales, por más que quieran pintarse de un color diferente al gobierno oficial, lo que terminan haciendo es pactando por proyectos que los beneficien a todos en su conjunto. Nosotros en ese caso en lo que siempre nos hemos apoyado y tenemos confianza es en la lucha que lleva la clase trabajadora. Y muchos proyectos que se pudieron aprobar dentro de la legislatura o rechazar por la lucha de la gente ha sido rodeando la legislatura. O sea, la presión social que lleva adelante el pueblo también quebranta la voluntad que llevan adelante los partidos tradicionales de no ser oposición. Es lo mismo que hace Sáenz a nivel nacional. Sáenz dice, mis diputados votan lo que propone Milei. Porque recordemos, cuando Milei asumió, digamos, todos decían que no iba a poder gobernar porque no tenía mayoría en el Congreso. Bueno, efectivamente no tiene mayoría en el Congreso, no tiene sindicatos, pero el gobierno lo sigue llevando adelante y profundizando el ajuste porque hay una complicidad. Entonces acá también lo terminan haciendo los partidos tradicionales, complicidad para que siga gobernando Sáenz, para que la gente se enoje, se desencante y después se postule otro. Por ejemplo, no nos sorprendamos que Olmedo, Zapata quieran ser los próximos gobernadores de la provincia. Creemos que por eso le abren camino, lo apoyan sus medidas de ajuste, de represión también. Recordemos que acá en Salta hay un protocolo represivo de la tónica del protocolo de Bullrich y no se opusieron. Y los presupuestos insuficientes también lo votan. Entonces, nosotros dentro de la legislatura vamos a llevar esa pelea por un presupuesto real, porque se puedan llevar adelante proyectos de ley que de verdad representen a la gente y que no sean efímeros como esas fechas que terminan votando. Andrea, para ir cerrando, han llegado algunos mensajes, me parece que está bueno darle lugar a la gente también. Te quería preguntar sobre la campaña, cómo la ves, siempre cerramos con eso. Pero volviendo al tema de Didi y Uber, acá ponen, bueno, Marcelo Ferrari dice que nos cuidan. ¿Es así? ¿Cuál considera ella que es la verdadera razón de negarse a la desregularización que aboga Milei? Hablando sobre este tema. Que esto dice justamente Marcelo Ferrari, presidente del directorio de AMT. Porque que son aplicaciones que te brindan un servicio más seguro, creo que no hay ninguna duda de eso. O sea, es mucho más seguro. Si yo tengo que pedirle a una amiga, a mi sobrinita o lo que sea, un auto para llevarlo a algún lado, no llamo un remis, llamo un Uber. Me transmite más confianza, más seguridad. Sí. Mira, yo creo que lo que tiene, o sea, el funcionamiento de taxis y remises tiene que cambiar. O sea, también no atacar desde ese lado. Claro, o sea, cambiar más información de quién está frente al vehículo, pero también lo que decía yo, algo más de fondo, o sea, que el trabajador pueda ser el dueño de la matrícula, pueda trabajar, o sea, lo que trabaja lo reciba, no que tenga que entregar por semana el pago de una base, no que tenga muchas veces a algunos hasta un vehículo ajeno que manejan, también le piden para mantener ese vehículo. Entonces yo creo que desde ahí hay que empezar a quitar ese poder que se les ha dado a unos cuantos con excesos de matrículas, cuando debería ser un trabajador, un conductor, sí, una matrícula.
creo, y hasta poder acompañar en la ayuda de cambiar el vehículo también, que es su herramienta de trabajo, bueno, un plan de pago que puedan acceder al vehículo con el cual trabajar. Yo creo que el gobierno debería haber intervenido de esa manera y no lanzar al trabajador a una aplicación que le quita derechos. Bueno, en Buenos Aires, en ese mismo sentido, están Uber está dando facilidades para la compra de autos o para el cambio de autos a usuarios de las plataformas. Nada, va como medio con resonancia lo que decís vos. Pero bueno, Andrea, creo que se nos está acabando el tiempo, ¿sí? El tiempo del aire por ahí es tirano. Te agradecemos muchísimo que hayas venido para contarnos tu propuesta, para contarnos cómo ves estas próximas elecciones y esperamos tenerte nuevamente más adelante. Gracias, yo pedirle a la gente que nos dé su apoyo, que vamos esta vez como MST, que no pudimos llegar a un acuerdo con el Frente de Izquierda, pues también para que nos tenga en cuenta, porque estuve a un punto de ocupar una banca en la legislatura y ahora le pedimos que nos sigan apoyando y bueno, la gente que también se ha desilusionado con todos los otros partidos, que también nos dé ese apoyo. ¿Crees que hay una desilusión generalizada? Ya cerramos con esto que estás diciendo. Y mira, así como yo, la gente está cansada de los políticos, está cansada de la vieja política, de los viejos métodos, y para nosotros eso nos da un espacio para poder renovar. Nosotros en este lugar queremos renovar la izquierda y le pedimos a la gente su apoyo. Andrea, gracias. Gracias a ustedes, chicos.